Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos celebrar este hermoso culto juvenil en el mes de la Biblia. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez están sintonizando este culto y también a aquellas personas que tienen poco tiempo conectándose con nosotros. Les invitamos a seguir viéndonos para que puedan tener contacto con la palabra del Señor. También quiero leer en el libro de Hebreos capítulo 12 del versículo 2 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Dios, por tus santas escrituras, porque ellas son vida para nosotros. Permite que sigan alimentando nuestro espíritu. Presentamos este culto y cada persona que tiene una oportunidad, que sea usada para tu gloria, Señor, y que el Espíritu Santo ministre los corazones que aún no se han arrepentido delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, presentamos el ministerio de adoración. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a adorar al Señor a través de esta hermosa adoración. Aleluya. Mi casa se iluminó de tu luz.
buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, tu fuente de paz, tú vives en mí. Yo sé que tú vives en mí. Aleluya, no importando las circunstancias que estemos atravesando, tú siempre vas a estar ahí. Aleluya, Jesús. Oh, te adoramos. Aleluya, el Señor siempre estará presente. Oh, te adoramos. Aleluya.
eres Señor. Dios les bendiga a todos en gran manera. En este momento estaré hablando, un poquito de algunas curiosidades acerca de lo que es la palabra de Dios. Así que vamos. ¿Sabías que los primeros escritos de la Biblia no fueron hechos en papel? Ya que el papel, la invención del papel fue en el año, a mediados del año 105 después de Cristo. Y la Biblia viene escribiéndose mucho tiempo más atrás, son miles de años antes que la invención del papel. Así que ellos comenzaron a escribir las escrituras en un material llamado papiro. Y aquí dice, es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática. Esta caña, porque era una caña, crecía en los lagos y ríos pocos profundos. Muy común en el río Nilo, en Egipto, Siria y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. ¿Sabías que el arca de Noé tenía 3 pisos de alto? Sí, tenía 3 pisos de alto. Y para comprobarlo vamos a estar leyendo Génesis capítulo 6 versículo 16, el cual dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Sabías que Jacob y Esaú eran gemelos? Sí, eran gemelos. Y para confirmar esto voy a estar leyendo el libro de Génesis capítulo 25 versículo 24, donde dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos. ¿Sabías que hubieron 2 personajes de la Biblia que fueron llamados como planetas? Uno fue llamado Júpiter y el otro fue llamado Mercurio. ¿Y cuáles fueron estos personajes? Estos personajes fueron nada más y nada menos que Pablo y Bernabé. Y para confirmar esto voy a estar leyendo el libro de Hechos capítulo 14 versículo 12, donde dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Esto ocurrió, ellos los confundieron con dioses de la mitología griega en uno de los viajes que ellos tuvieron. Entonces, ¿qué pasa? Júpiter es considerado Zeus y Mercurio es considerado Hermes, que es el mensajero de Zeus. Pablo, como aquí dice, porque este era el que llevaba la palabra. Él andaba predicando sobre Jesús a las personas. Pero ¿qué pasa? Las personas tenían una fe muy grande en lo que era la mitología griega. Entonces, había un cojo, creo que era, y hicieron un milagro, ya él caminaba mejor. Y al el pueblo ver eso, creyeron que ellos eran esos dioses que habían bajado de allá arriba del Olimpo y que habían ido allá a hacer milagros y cosas por el estilo. Entonces, a Bernabé se le consideró Júpiter porque le veían un poco más de grandeza que a Pablo. Lo veían como un poquito más superior a él. Y Pablo era, al parecer, el que llevaba, el que hablaba más con las personas. Entonces consideraron de que él era Mercurio, que era el mensajero de Júpiter. ¿Sabías que si te vas al capítulo 29 de Job, estarás en la mitad del Antiguo Testamento? Y si te vas al capítulo 8 de Romanos, estarás en la mitad del Nuevo Testamento. Y por último, voy a estar hablando de el primer y último libro escrito de la Biblia. Así que podemos ver en nuestras Biblias que en el índice dice que el primer libro, en el índice dice que es Génesis, y el último de todos esos libros dice que es Apocalipsis. Pero
estos están colocados ahí, pero en verdad no fueron ni el primero ni el último escrito de los libros pertenecientes a nuestra Biblia, ya que en el caso de Génesis hubo otro libro antes que ese, que fue el libro de Job, que según los expertos fue escrito en los años 1500 antes de Cristo, perdón. Y el Génesis fue escrito en el 700 antes de Cristo. Otros dicen, otras teorías dicen que fue como en el 1300 antes de Cristo. En el caso del Apocalipsis, este no fue el último libro escrito para nuestra Biblia, porque aquí dice que según los expertos teólogos, el Apocalipsis se escribió entre los años 70 y 90 después de Cristo. 3 años después, en Éfeso, escribió las 3 cartas. O sea, él las escribió entre los años 90 y los años 100 después de Cristo. Entonces, esto deja en conclusión que Job fue, de los libros de la Biblia, fue el primero en escribirse, y las 3 cartas de Juan fueron las últimas en escribirse. Espero y haya sido de bendición este video para cada uno de ustedes. Hay muchas más curiosidades en el internet, pero por causa de tiempo no las pudimos incluir todas. Son muchísimas. Así que si usted tiene interés en saber más de la palabra y usted tiene este medio para, el internet, para buscar cosas, búsquelas, que ahí hay muchas respuestas para muchas dudas que cada uno de nosotros quizás tenga. Pero si usted es de esas personas que no puede manejar bien el internet, entonces en la iglesia hay personas, maestros que están capacitados, tienen un conocimiento excelente sobre las escrituras. Usted le puede preguntar a ellos, pero no se quede con la duda. Así que Dios les bendiga a todos y buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y su familia. En esta noche, en el culto juvenil, queremos hablar acerca de la palabra del Señor. Y ahora, en este mes de la Biblia, queremos tomar un punto de historia, tomar las 5 solas de la Reforma Protestante, pero en esta noche solamente vamos a ver sola Escritura y su importancia, el impacto que causó en el siglo XVI y que ha causado en el día de hoy. Permítanme tomar unos minutos para aclarar cómo surge estas solas que durante el medioevo o el siglo Evo no estaban tan solas, sino muy mal acompañadas. Como muchos de ustedes saben, el factor detonante que dio lugar o inicio a la Reforma Protestante fue la venta de indulgencia, que de acuerdo al catolicismo romano es algo así como una especie de transferencia entre cuentas para alcanzar el pecado temporal de para alcanzar el perdón de nuestros pecados temporales. Permítame explicar un poco, porque muchos de nosotros venimos del catolicismo romano, pero yo estoy convencido de que muchos católicos no conocen del todo su doctrina. Así que permítame explicar un poco y ponerlo en el contexto. A través del sacramento del bautismo, según el catolicismo romano, el niño es purificado del pecado original, pero como el hombre continúa pecando a través de toda su vida, ahora necesita ser liberado del castigo temporal que merecen sus pecados, y es de ahí donde precisamente entra en juego las indulgencias. Porque según el catolicismo romano, hay algunas personas, aparte de Cristo, obviamente como la Virgen María y todos aquellos que la Iglesia ha canonizado como santos, los que han acumulado durante su vida un superávit de buenas obras, por decirlo de alguna manera. Un superávit que puede ser transferido a los que lo necesitan. Ese superávit, conocido como el tesoro de mérito y satisfacción de Cristo, María y de los santos, es conocido por el Papa a través de las indulgencias para reducir los pecados temporales de aquellos que necesitan que se les reduzcan los pecados o sus castigos de sus pecados por causa de sus pecados. Como la guerra contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían una cantidad de dinero, en los días de Lutero el Papa León X
promulgó una gran venta de indulgencias, y las personas encargadas de promover este negocio en Alemania fue el astuto y persuasivo fraile dominico llamado Johann Texel, quien impresionaba con su gran oratoria, cautivando así la mente de los más indoctos, de los más ignorantes, y llevando y prometiéndoles el perdón de todos sus pecados, incluyendo, escuche esto, incluyendo la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Las indulgencias, decía Texel, son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Y esta cruz, siempre andaba con una cruz en todas sus procesiones, enganchada de madera. Esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Jesucristo. Venid, oyente, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán los mismos pecados que estuviereis y hasta la intención de cometer en el futuro. Escuche esto. De hecho, se dice que una persona fue donde el vendedor de las indulgencias, y como se podía pagar por adelantado por el pecado que yo iba a cometer mañana, se dice que él fue donde el vendedor de las indulgencias y le dijo que él iba a pecar y que cuánto ducado tenía que pagar, y pagó. ¿Y sabes qué pasó? Que al día siguiente le robó al vendedor de las indulgencias. Entonces, es lo que pasa con la ignorancia. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de los seres humanos por ignorar las escrituras? La Biblia dice que erráis, Cristo hablando, erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, es este principio de sola escritura lo que hace que nosotros como cristianos nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y que podamos tener un conocimiento pleno para defender cuando se nos demande de la fe que una vez fue dada a los santos, como dice las escrituras. Y Texel prometía vender el perdón de pecados futuros. Y sigue diciendo Texel: no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, y ni aun el arrepentimiento, escuche esto, es necesario. O sea, es una total contradicción a lo que las escrituras enseñan, porque cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, ¿cuáles son las palabras que usa? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo empieza su ministerio, también dice: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que el arrepentimiento es necesario. Sin arrepentimiento no hay conversión. Entonces debe ser de la mano el arrepentimiento y la conversión para nuestros pecados ser perdonados en Cristo, única y exclusivamente en Cristo. Y lo que yo quiero resaltar en esta noche es el trasfondo en el que se generó a partir de este documento que Lutero clavó en el castillo de Wittenberg, que había un asunto mucho más que teológico, un asunto más fundamental, y era la esencia misma del Evangelio, lo que estaba en juego en el siglo XVI. Y hay una pregunta: ¿cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos doctrinales? Porque según el catolicismo romano, esta autoridad proviene de dos fuentes. Número uno, la Biblia, más la tradición, las cuales solo pueden ser interpretadas correctamente por el magisterio de la iglesia. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que Dios se revela de manera escrita en las escrituras y de manera oral en la tradición, y que solo los obispos en comunión con el Papa pueden interpretar esa revelación de una manera correcta. Por consiguiente, en un sentido práctico, la máxima autoridad del creyente no es la Biblia. De hecho, ni siquiera es la iglesia, sino más bien que son los líderes los que tienen el poder de interpretarla. Pero tanto Lutero como los demás reformadores colocaron la Biblia por encima de todo argumento humano, de toda filosofía, de toda tradición, de todo argumento que no tiene sustento en las escrituras. Y de ahí vamos a ver lo que es la sola escritura. Y todo empieza cuando el miércoles 17 de abril de 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante las dietas de Worms o concilios de Worms. Las dietas eran las reuniones en las que se dirimían los asuntos del Estado. Ahí estaba nada más y nada menos que Carlos V, recién electo del emperador Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso en aquellos días.
Y Lutero asiste a la dieta pensando que esa era la oportunidad para defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya solo se le permitió responder a 2 preguntas. Número 1, que si un grupo de libros que estaban sobre una mesa habían sido escritos por él. Y la pregunta número 2, que si se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder a la segunda. Le concedieron 24 horas. Cuando luego Lutero llega al lugar, a la reunión, al día siguiente, él responde a la primera pregunta y dice que sí, pero Lutero entonces dice que si no, que no está, que a él le dijeron a Lutero cuando llegó al lugar al día siguiente que él no estaba allí para refutar nada, sino para que si se retractaba o no, y que diera una respuesta sin dientes y sin cuernos. No lo dejaron hablar, solamente le preguntaron si se retractaba o no. No queremos que argumentes más, solamente queremos saber si tú te retractas de todo lo que tú has escrito y has dicho. Lutero dijo entonces, pronunció las famosas palabras que nosotros conocemos de Lutero, y cito: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni diente. Si no me convence, mediante el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. ¡Boom! Al boom, se armó el escándalo, el impacto. Cuando Lutero pronuncia estas palabras, se rebela contra el Papa, contra los concilios, se rebela con todo el mundo por causa de la palabra de Dios, por defender el principio de sola escritura, por defender lo que él había aprendido de sus antecesores. A través de las escrituras, Lutero conocía realmente quién era Dios. Lutero sabía qué eran las escrituras. Y es por esta razón que Lutero dice que no se puede retractar, porque estaba convencido. Y nuestras convicciones no son convicciones si no son puestas a prueba. Y las convicciones de Lutero en ese momento fueron puestas a prueba. Y él permaneció firme a sus convicciones. Nosotros creemos en sola escritura. Nosotros también entendemos que Dios ha inspirado hombres y mujeres a escribir buenos libros, buenos comentarios, buenos diccionarios bíblicos, los cuales nos sirven mucho para nuestro estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos referimos cuando hablamos de sola escritura? Nos referimos al principio de sola escritura, de que solo las escrituras es suficiente para la salvación del alma, que solo las escrituras es suficiente para alcanzar el conocimiento pleno del Señor, de que solamente las escrituras son las que nos enseñan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Solamente las escrituras nos enseñan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie en lo absoluto viene al Padre si no es por Él. No es la tradición, no son los concilios, no son la iglesia, es la Biblia lo que determina lo que en la iglesia se debe enseñar. No es la iglesia lo que determina lo que se debe enseñar, sino más bien la Biblia es quien determina lo que se debe enseñar. Y Lutero estaba convencido de eso. Y sería bueno, mis hermanos, que nosotros estemos convencidos de eso, de que la Biblia es la palabra de Dios todo suficiente, y que lo que Dios dice es mucho más importante que lo que nosotros tenemos que decir. No es tu palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios inspirada, soplada, exhalada por la misma boca de Dios. Y es por esta razón que las escrituras tienen tanta eficacia, tienen tanta suficiencia. Por eso que dan hasta convertir el alma. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y porque es la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para disciplinar, para múltiples formas. La palabra de Dios es la multiforme de Dios. Es la palabra de Dios, no podría ser menos, porque es la palabra que salió de la boca de Dios, el cual inspiró a hombres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios.
Por otra parte, los reformadores insistían en la claridad intrínseca de las escrituras en contraste con las enseñanzas del catolicismo romano, de que solo el Papa y los líderes de la Iglesia podían interpretar correctamente las escrituras, algo falso. Mis hermanos, Dios reveló su palabra para que la gente entienda. Dice el Salmo 19:8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alcanzan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios es esa luz que nos ilumina por medio de este mundo de oscuridad por causa del pecado. La palabra de Dios es el mapa que nos dirige, que nos guía hacia los caminos redentores, hacia los caminos eternos de lo que es el Señor. Eso no elimina el hecho, hermanos, de que en las escrituras hayan pasajes difíciles. El apóstol Pedro dice eso acerca de Pablo, que hay cosas que son difíciles, pero esa dificultad no se encuentra en las escrituras, sino más bien en el lector, que no conoce el lenguaje, que quizás no conoce el contexto, no conoce el tipo de escritura. Pero lo que Dios quería que revelarnos acerca de la salvación está totalmente claro, hermanos. Y aquellos pasajes oscuros que nosotros no podemos entender, debemos verlo a la luz de aquellos que están más claros. Que eso es un principio de hermenéutica, de la regla de interpretación. Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Entonces, así que, mis hermanos, la Biblia está por encima de cualquier opinión humana o de cualquier tradición, sea católica o evangélica, porque ella es la palabra de Dios infalible, inerrante y todo suficiente. Es la palabra de Dios. Y realmente quisiera hacer un poco de énfasis en esto, porque es por tal razón, por nosotros obviar el principio de sola escritura, donde se han cometido tantas herejías. Hay tantas doctrinas, tantas sectas religiosas hoy en día porque desconocemos el principio de sola escritura. El principio de sola escritura protege la misma escritura porque no te permite salirte de lo que la Biblia dice. No es tu interpretación y no es lo que tú pienses, es lo que la Biblia realmente dice. La Biblia, nosotros conocemos que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. Los textos se explican en los mismos textos de las escrituras. Yo no puedo ir a interpretar las escrituras según lo que yo entiendo, según lo que yo creo. De hecho, la escritura dice que no es de interpretación privada. No es de interpretación privada la palabra de Dios. De manera, hermano, que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiar para nosotros poder darle la interpretación correcta, para nosotros poder aplicarla en el contexto, el trasfondo, por qué se dijo, a quién se dijo y cómo yo la puedo aplicar hoy en día, que es una cosa muy diferente. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. La aplicación, yo puedo dar múltiples aplicaciones de un texto, pero la interpretación del texto es una, no varia. Yo puedo interpretar un texto a la luz del contexto de las escrituras, pero la aplicación es, yo puedo hacer múltiples aplicaciones que son cosas distintas. Y el principio de sola escritura, lo que nos enseña, mis hermanos, acerca del infierno, ya está revelado. Yo no tengo que esperar que alguien baje al infierno para saber, que me diga cómo es el infierno. Ya la Biblia habla del infierno. Yo no tengo que esperar que alguien me diga que subió al cielo. Ya la Biblia habla de eso, de que nadie puede ni subir al cielo ni bajar al infierno. Hay una cima, hay un abismo que nos separa. Y eso está claro, hermano. Está claro en las escrituras. Las escrituras es suficiente, hermano. De manera que los que están en el infierno no pueden subir, ni los que están en el cielo no pueden bajar. Hay una cima, hay algo, una distancia que nos separa, mis hermanos. De manera que no creas fábulas y cuentos de que fulano bajó al infierno y vio a fulano y vio a sultano allí en el infierno. Absurdo. Son ignorancia de las escrituras, por no decir otras cosas. Pero realmente, mis hermanos, todo eso pasa por desconocer el libro y le damos más importancia a los sueños, a las revelaciones, a las interpretaciones que a lo que la Biblia enseña. Y me fascino más con el predicador que me revela, que me interpreta, que me dice esto, que recibe esto y lo otro, que yo vaya al cielo, que yo suba al cielo, que yo vaya al infierno. Y nos fascinamos, nos encantamos, como dice Pablo a los Gálatas, y echamos a un lado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, está por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa, mis hermanos. O sea,
Y la Biblia dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque para ellos no hay amanecer. Muy interesante. La persona que usted escuche, mire, le voy a decir como dijo el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, si el predicador no está hablando conforme a la palabra de Dios, no se haga daño escuchándole, no se haga daño. O sea, si esa persona que dice ser predicador de la palabra de Dios y lo que está hablando no tiene ningún argumento bíblico, sino más bien que está hablando de cuentos, de historia, de fascinaciones, de testimonio, de impacto, eso no es predicación. Predicación es coger un texto y aplicar el texto, es desmenuzar el texto, es devoronar el texto, interpretar el texto a la luz de su contexto. Eso es predicación. No es que tú me cojas un texto y me salte como un trampolín y me ande la Biblia entera. No, eso no es predicación. Y el principio de sola escritura, vuelvo y repito, es protege las escrituras. El principio de sola escritura te hace estar centrado en las escrituras, no en otras cosas que no sea eso. Y el profeta Isaías no habla de eso. Si no hablan conforme a la palabra de Dios es porque en ellos no hay amanecer. De manera, hermano, que la palabra de Dios, decíamos, es lo que trae luz a nuestras vidas, a nuestro caminar, a nuestro andar. Y si no estamos hablando la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios no está en nosotros. Y no, la oscuridad de nuestros ojos no ha sido quitada. La venda que tenemos en nuestros ojos no ha sido quitada, hermano. Y nosotros debemos tener cuenta en eso. Debemos tener mucha cuenta en eso. Decía John Flanshaw, un escritor, maestro, predicador y apologista norteamericano, que los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ellas, sino porque ella encuentra falta en ellos. Es tan sencillo como eso, hermano. La palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, o sea, nos confronta, nos reprende, nos corrige, nos enseña, nos disciplina. O sea, eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que en las múltiples funciones de la palabra de Dios, que instruye, corrige, reprende, exhorta, todo eso lo hace la palabra de Dios, porque es Dios mismo, Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. A través de su palabra escrita, Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, porque el movimiento de la Reforma llegó hasta América Latina. Y llegó e impactó, hermanos. Y gracias a Dios que muchas iglesias en Latinoamérica están abriendo los ojos ante lo que es la palabra del Señor. Hay un mayor entendimiento de lo que es la palabra, hay una mayor pasión por la palabra, se está estudiando con mucho más frecuencia la palabra, aunque haya muchos púlpitos donde no se predica la palabra, donde hay muchos púlpitos de iglesia cristiana donde no se enseña la palabra, donde lo que se enseña es otra cosa, de cómo llenar la iglesia y hacer un grupo de estrategias para llenar las iglesias. A nosotros no nos mandaron a llenar la iglesia, a nosotros nos mandaron a predicar el evangelio del Señor. Es Cristo quien añade cada día a la iglesia. Pero ¿cómo Cristo va a añadir? Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios fielmente, entonces Dios se va a encargar de añadir cada día a la iglesia lo que antes era salvo. Nosotros tenemos que salir y hacer discípulos a las naciones, sí, pero debemos darle el alimento correcto. No podemos saltarle con cosas que las escrituras nos dicen para atraerlo, para hacerlo sentir cómodo. Es que el hombre siempre ha estado en guerra contra Dios y siempre ha ofendido a Dios. Entonces nosotros tenemos que decir la palabra como Dios mandó a que la dijera. No podemos dibujarla, no podemos quitarle ni ponerle, debemos decirla tal cual di. El apóstol Pedro, en una ocasión cuando Cristo estaba predicando, que la multitud se estaba yendo, dice: maestro, la multitud se está yendo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? ¿Se quieren ir ustedes todos? Eran todos, lo que pasa es que Pedro era el vocero. ¿Y vosotros se queréis ir? ¿Y a dónde iremos si solo tú tienes palabras? Cristo no le dobló la píldora, ni tergiversó porque era el apóstol Pedro. No, la palabra de Dios es innegociable, hermano. Y cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, los sentimientos debemos dejarlos a un lado, en el sentido de que no podemos negociar lo que dice la Biblia porque me va a afectar o va a afectar mi familia o porque va a afectar, no importa a quién afecte, di lo que Dios dijo que dijera. Porque lo que Dios dijo que dijera, Él sabe por qué lo dijo.
Y si Él lo dijo, es porque cuando nosotros digamos lo que Él dijo, va a hacer efecto, como dice las Escrituras, que ellas no van a retornar al vacío, sino que van a hacer el efecto para los cuales Él la ha enviado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron de parte de Dios. Una forma muy extraordinaria del apóstol Pedro de decir: no es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios. De manera que no es mi interpretación. Líbreme, Dios, de querer interpretar la luz a lo que yo, la palabra a lo que yo entienda. No. Yo debo interpretar el texto a la luz de su contexto, para poder entender lo que las Escrituras nos quiere dejar entendido. Y hay 3 puntos que quiero dejar claro. Número 1, que las Escrituras no son asunto de interpretación personal, y que ninguna profecía ha sido de interpretación personal. Y ya hemos leído el texto de Timoteo 3:16, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Ahora bien, la Biblia dice, hermano, que solo debemos adorar a Dios. Solamente debemos adorar a Dios, dice la Biblia. Pero la tradición ha sido montada sobre las Escrituras, y por eso ahora por eso muchas personas adoran a la Virgen y adoran a los santos, a los arcángeles, a los apóstoles, a los querubines, a todo el mundo. Ahora se adora a todo el mundo. Pero las Escrituras dicen que debemos adorar solamente a Dios. De hecho, en Apocalipsis, cuando Juan se iba a postrar ante el ángel le dijo: no te postres ante mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Ante el único que nosotros debemos rendir alabanza, adoración, pleitesía, gloria, honra y honor es a Cristo, y a nadie más. Solamente Cristo merece gloria, honra y honor. Pero, ¿qué es la tradición? La tradición es los dogmas y los principios que tanto el catolicismo, influenciado por los babilonios, montaron sobre las Escrituras. O sea, pusieron tradiciones, dogmas de hombre por encima de la palabra de Dios. No, la Biblia dice esto, pero es más importante. Y hoy en día lo vemos. Muchas iglesias donde critican el pantalón, critican el arete, critican esto, critican lo otro. Critican un sinnúmero de cosas que no tienen ningún argumento bíblico. ¿Pero por qué? Porque desconocen la palabra de Dios y ponen vuestras tradiciones, porque eso yo lo aprendí desde hace mucho. Yo aprendí así y es así. No necesariamente, hermano. Yo puedo haber tenido una mala enseñanza hace años, pero la palabra de Dios cada día más me va trayendo a la luz. Entonces, no es la tradición, no son nuestras opiniones, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que solamente a Dios debemos adorar. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra. Roma ha tomado la tradición y se la ha puesto encima a la palabra de Dios, invalidando así el principio de sola escritura, porque no estamos usando solamente la palabra de Dios para guiar al pueblo de Dios, sino más bien otras tradiciones. Y tenemos que tener en cuenta con esto, hermano. Solamente con la palabra de Dios es suficiente para guiar al pueblo de Dios, porque es la palabra de Dios y es el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios yo no le puedo venir con otra cosa que no sea de Dios. Entonces, es con la palabra de Dios que tengo que alimentar, que sustentar, darle ese pasto fresco. Y debemos tener cuenta nosotros como predicadores, como maestros, como líderes, como pastores, como evangelistas, como ministros del Señor. Debemos estudiar las Escrituras para luego nosotros enseñar a otros. Para no decir lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo escuché que dijo fulano. No, yo tengo que interpretar la palabra a la luz de la misma Biblia. Y una de las primeras reglas de interpretación es leer la Biblia. Abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia y vuelve y lee y requete léela. Entonces vete en oración al Señor, que te guíe, que te ilumine, que te abra los ojos del entendimiento, que te revele qué es lo que Él quiere decirte en las Escrituras. Y ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia
ante todo esto, ante esta situación, la responsabilidad de nosotros como iglesia, que es toda persona que compone el cuerpo de Cristo, nacido por el Espíritu Santo, a esa iglesia y a la iglesia local se le ha entregado una responsabilidad fundamental relacionada al principio de sola escritura, y es de mantener la palabra de Dios por encima de todos. Mantener la palabra de Dios por encima de todos. Si esa iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna ni sostén de la verdad. Si la iglesia no puede llevar a cabo su función de preservar la verdad como columna y sostén, entonces ya no hay esperanza de la palabra de Dios, porque no hay nadie más para preservar la palabra de verdad, para sostener la verdad, para promulgar la verdad, para mostrar la verdad, que la iglesia. Mis hermanos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que lo mismo que yo recibí es lo mismo que yo he entregado, que el Señor Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Estaba establecido, hermano, cómo Cristo tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar. Eso es una profecía que se cumplió. Y Cristo habló de eso a los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, va a ser apedreado, azotado, crucificado, pero al tercer día resucitará. Cristo profetizó de su muerte. Y por eso Pablo dice que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Por todo esto, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, hablando de Pablo, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Muchas cosas difíciles, como decíamos anteriormente, pero ninguna de las cosas para salvación que nosotros necesitábamos, ninguna de las doctrinas de salvación que tú y yo necesitábamos están oscuras, están tan claras como la luz de mediodía, como el sol en su máximo esplendor. Dios las reveló porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene tanta profundidad para confundir al más sabio, pero es a la vez tan sencilla para el niño más pequeño. Así que, mis hermanos, vamos a mantenernos en el principio de sola escritura, vamos a mantenernos en el principio de sola escritura y vamos a proteger la palabra de Dios. De manera, hermano, que la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. De manera que, hermano, vamos a concentrarnos en lo que Dios dice, en lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra, no en lo que me diga sutano ni fulano. Debo mantenernos y no pongamos nosotros nuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios. Nuestras tradiciones pueden ser nuestras dogmas, lo que nosotros quizás creemos que dice las Escrituras, cosas que hemos aprendido quizás de antaño y quizás no las queremos cambiar porque no nos queremos retractar. Es propio del hombre errar, pero solo los tontos permanecen errados. Entonces, es importante que si nos equivocamos, reconozcamos a través de la palabra de Dios que nos hemos equivocado, hermano. Que nos hemos equivocado. De manera, hermano, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y quiere el Señor y que este principio de sola escritura siempre lo mantengamos por encima de cualquier religión humana o tradición, sea católica o evangélica, porque la palabra de Dios es inerrante, infalible y todo suficiente. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.